vamos a iniciar con oración en este día, amén, en este día maravilloso, sentir la presencia del Señor. En tu nombre, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este nuevo día que tú nos das, Señor. Hemos venido, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas en esta mañana, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor Jesús, para poder recibir de tu palabra, Señor. Que tú sigas, Señor, aumentando nuestras fuerzas en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, dando un fuerte aplauso. Aleluya. Iniciamos el domingo pasado con el estudio La fuerza del Señor es perfecta. Amén. Y hablamos acerca de la resistencia que debemos de tener como cristianos tocante las cosas que pasan en este mundo. Y hablamos de la resistencia y hablamos también que no hay atajos en el reino de Dios. Amén. No de una noche para la mañana ya eres pastor o ya eres profeta o ya tienes un ministerio. Se lleva tiempo. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar terminando con esta lección de la fortaleza del Señor. Y en esta mañana voy un poco lento en las escrituras. Hay muchas. La semana pasada, y vamos a terminarnos el día de hoy. Ahí está, mucho mejor, amén. Y vamos a terminar el día de hoy varias escrituras y mover lento por si usted la quiere apuntar, si no después del servicio la necesita. Pero leíamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, donde el Señor mencionaba a la iglesia de Filadelfia, que Él había abierto una puerta, amén, para la iglesia, había abierto una puerta que nadie podía cerrar. Pero entre medio de ese mensaje o esa palabra que Dios le da a la iglesia de Filadelfia, hace un breve, conmovedor observación de esta iglesia. Él le dice entre medio de esas palabras, Él le dice, porque tienes pocas fuerzas. Parece ser que el Señor le estaba diciendo que entendía las probabilidades que ellos tenían de seguir hacia adelante, de seguir permaneciendo fiel a Dios. Él sabía que las cosas estaban difíciles para la iglesia de Filadelfia, y él le dice, yo sé que tienes pocas fuerzas, y sabemos en esta mañana que el Señor conoce cada desafío que enfrentamos. El Señor conoce las situaciones en las cuales nos encontramos en nuestra vida. Él sabe los momentos que a usted le falta esas fuerzas para seguir adelante. Él sabe cuando estamos cansados de tanto quizás de luchar o pelear, y Él sabe el ánimo que hay en nosotros para seguir adelante, para seguir caminando en este camino con Dios. Y para la iglesia de Filadelfia se hace esta referencia a ellos. Ellos tenían pocas fuerzas, y conocemos la escritura que estaba diciendo que habían guardado la palabra de Dios, que habían retenido el nombre de Dios, pero ahora se encontraban con muy pocas fuerzas. No sé si fue por agotamiento, por pelear lo que había alrededor, y usted sabe lo que es eso, cuando uno pelea en lo espiritual. Llega un momento que se siente ya cansado, agotado. Quizás fue eso, quizás fue porque no tenían muchos recursos por la zona que ellos se encontraban en la ciudad de Filadelfia. No sé por cuál la razón que a ellos le faltaba esa fuerza, que estaban casi débiles y no podían seguir más. Pero la palabra de Dios dice que ellos aún perseveraron, aún cuando tenían esas pocas fuerzas. Ellos aún seguían perseverando en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Aún retuvieron el nombre de Dios en las vidas de ellos. Y sabemos que cuando uno persevera, cuando uno resiste, cuando uno se permanece fiel a Dios, y cuando uno sienta que ya no puede más, vemos vez tras vez que Dios se hace presente en esa situación. Cuando uno llega a ese lugar de debilidad quizás o de pocas fuerzas, el Señor se hace presente, y el Señor siempre ha proveído para su pueblo, para aquellos varones, aquellas mujeres que dedican su vida a Dios, que permanecen fieles a Dios. Él siempre ha proveído un camino, y a pesar de sus pocas fuerzas, la Biblia nos enseña que Dios les había abierto esa
esa puerta y damos gloria a Dios que cuando los sentimos así cansados, que ya no podemos seguir más, cuando parece que no hay salida, el Señor se hace presente y abre una puerta que nadie puede cerrar. A Dios le había abierto esa puerta, esa oportunidad de poder salir de aquel lugar donde se encontraban, para tener un mejor futuro, para tomar una posición mejor en un futuro. Pero sabemos que no iba a ser fácil. Ellos tenían pocas fuerzas, amén, y se encontraban sin el poder para continuar adelante. Y en ocasiones debemos de comprender que Dios va a abrir puertas en nuestra vida y va a haber ocasiones que sí va a abrir puertas, va a abrir caminos, pero también con eso vienen oposiciones, van a venir obstáculos, van a venir cosas que lo van a tratar de detener, de nosotros entrar por esas puertas que Dios ha abierto. Van a querer tratar de hacerlo. Y este es un tema importante, ¿verdad? Porque vemos que Dios había abierto una puerta para aquella iglesia, pero significaba que ellos tenían que seguir luchando, tenían que seguir estirándose, tenían que seguir empujando hacia adelante, y esto lo vamos a ver más adelante. Y Pablo nos dice, no significa porque Dios hace una salida y todo todo va a estar bien, hay que todavía seguir trabajando y seguir hacia adelante. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, cuando se encontraba en aquellas ciudades, viajando por aquellas ciudades, y él le decía a los de Corintios, le decía, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y luego note lo que dice, y muchos son los adversarios. Cuando las puertas se abren, va a haber cosas que van a venir en contra de nosotros y no van a querer que avancemos hacia adelante. Y lo vemos vez tras vez en los personajes de la Biblia, en aquellos hombres y varones de Dios que se encontraban en este estado de quizás con pocas fuerzas, cuando ellos se encontraban con aquellas adversidades o aquellas cosas, y Dios abría puertas, Dios abría caminos. Ellos aún tenían que todavía esforzarse y entrar por esa puerta que Dios le había abierto, ese camino que había abierto. Y tenemos, puedo mencionar varios en esta mañana y lo voy a hacer. Uno de ellos, conocemos la historia, Moisés. Moisés, aquel que fue adoptado en Egipto por la hija del faraón, y sabemos que él asesinó a un egipcio y se fue y se escondió allá en el desierto. Mas, sin embargo, Dios le habla, le llama a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo de Egipto. Y conocemos la historia, todo esto. Moisés se enfrentó al más poderoso líder de aquel entonces, el rey Faraón. Y sabemos que cuando Moisés comenzaba su ministerio, cuando comenzaba esto, él le dijo a Dios, yo no sé hablar, yo soy tardo para hablar y todo esto. Pero vemos cómo Dios lo usó, y una de las salidas que Dios proveó para Moisés fue en el Mar Rojo, cuando se enfrentó el Mar Rojo. Conocemos la historia, el enemigo venía atrás de él, y no solamente el enemigo, ahora el pueblo estaba murmurando y criticando, y se le pregunta al pastor, esto es muy cansado, te agota. Me imagino cómo se sentía Moisés allá frente del mar, sin salida, no había nada, agotado, porque estos los hijos de Israel, el pueblo de Israel estaba diciendo, nos trajiste a morir aquí afuera, estábamos mejor en Egipto, y luego ponerle todavía más encima de eso, el enemigo tras de él. Me imagino cómo se sintió Moisés, cansado, agotado, esperando a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos aquí. Y sabemos que Dios se hizo presente y le dice a Moisés, extiende tu vara. Y conocemos la maravillosa historia de cómo aquel mar se abrió en dos. Amén. No fuera sido posible para Moisés abrirlo, pero fue por parte de Dios que él abrió aquel camino cuando parecía no haber camino. Y Moisés, sabemos que con el pueblo de Israel pudieron pasar por aquel mar seco, amén, cuando se dividió en dos. Y sabemos la historia, que el enemigo quedó ahí ahogado en aquellas aguas cuando se volvió a cerrar. Pero noten lo que Moisés y el pueblo de Dios tenía que hacer. Dios les abrió el camino, pero aún tenían que seguir avanzando, tenían que seguir hacia adelante. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 2, me encanta lo que Moisés dice. Moisés, después de ser liberado, después de que Dios hizo ese camino, cuando quizás él se sentía ya agotado, cansado, Moisés hace un cántico para el Señor, comienza a cantar alabanzas de agradecimiento a Dios. Y usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 15, y nomás voy a leer de versículo 1 al 2, usted en su tiempo lo puede seguir leyendo el cántico. Pero el cántico de Moisés dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron,
Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y note lo que dice el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Moisés dijo, Jehová es mi fortaleza. Amén. Qué grandes palabras de parte de Moisés cuando se sentía agotado y cansado. Él hizo un cántico después de ser liberado. Le dijo, Jehová es mi fortaleza. Todo lo que sucedió aquel día fue por el poder de Dios. Fue por la fuerza que hay en nuestro Dios, que ellos pudieron seguir hacia adelante. David era otro de ellos que experimentó la fortaleza perfecta que proviene de nuestro Dios, la fortaleza aquella que necesitamos cuando estamos en los lugares más bajos de nuestra vida. David era un hombre que conocemos, mató al gigante Goliat, pero después de un tiempo se encontró que su vida era perseguida por su suegro. Ella la andaba corriendo, y no solamente su suegro, sino conocemos la historia, pobre David, todos querían la cabeza de David, andaban tras de él. Y David corría de un lado para otro, y yo me imagino cuando haces esto, te vas a encontrar en un tiempo, en un momento va a llegar que ya no tienes fuerzas para seguir corriendo, ya lo que quieres es un alivio, Señor, ayúdame. Pero conocemos vez tras vez cuando David se encontró en esta situación, él escribió varios salmos y no los voy a leer todos en esta mañana, simplemente voy a dar uno. Cuando se encontraba en este lugar de agotamiento, de cansancio, que su vida corría peligro, aún así David sabía que él podía encontrar fortaleza en su Dios. En Salmos capítulo 27, versículo 1, decía el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Amén. David, después de todo esto, él surgió un canto dentro de él. Él dijo, el Señor es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? David sabía que la fortaleza de Dios era perfecta, que a través de su fuerza él podía salir adelante. Elías era otro pobre predicador que andaba vagando y se encontraba en lugares, a veces era numerado por otros profetas, se encontró con hambre y con esto y con el otro. Y conocemos que Elías llegó a ese punto de debilidad, de poca fuerza, de estar luchando, de estar peleando, y se escondió en aquella cueva, pero fue la voz de Dios que trajo una vez más aliento a la vida de Elías, que trajo esa fortaleza de seguir adelante, porque conocemos la historia en 1 Reyes capítulo 19, que Dios habla a Elías, le dice, ¿qué estás haciendo aquí en la cueva? Salte, porque tienes que seguir ungiendo a esta persona, tienes que seguir adelante tu ministerio. Y cuando vino esa palabra de Dios a Elías, nuevas fuerzas vinieron a Elías, salió de aquella cueva y siguió su ministerio. Cuando nos sentimos cansados y agotados en nuestra vida, necesitamos la palabra de Dios, y era algo bueno que la iglesia de Filadelfia había retenido la palabra de Dios. Amén. Esta palabra que nos trae ese aliento, que nos trae esa fortaleza para seguir adelante. Así que Elías recibió esa fortaleza de parte de Dios, y es una de las maneras que usted se puede refortalecer, con escuchar su voz, con escuchar su palabra. Si no lo creen, pregúntale a Daniel, amén, a Daniel cuando dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículo 8, se encontraba como 3 semanas quizás ayunando, afligiendo su cuerpo, y dice la historia que Daniel tuvo una visión. Dios se le apareció en una visión, y conocemos Daniel, también su vida corría peligro. A Daniel lo persiguieron también aquellos políticos y querían la cabeza de Daniel, pero Daniel se mantuvo firme en su Dios. Y dice la historia que él tuvo una visión, y en versículo 8, si tienes tus Biblias, en Daniel capítulo 10, versículo 8, dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuvo vigor alguno. Daniel estaba, podemos decir, estaba wobbling, estaba temblando delante de esta visión. Y Daniel, hablando con aquel varón vestido de lino, con su rostro resplandecía ese relámpago. Se imagina ver una cosa semejante. ¿Cómo no va a quedar uno en shock a ver todas estas cosas? Y él temblaba estando en pie, dice la palabra de Dios. Y mientras traía palabra y mensaje Daniel, este hombre que se le apareció, él estaba enmudecido, dice la palabra de Dios. No podía
hablar. Pero note lo que sucede en versículo 16, en ese mismo capítulo, si usted brinca. Daniel le dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y note lo que dijo Daniel. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Pero note lo que dice en versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hay veces que nos vamos a encontrar con esos dolores sobre nuestras vidas. Hay veces que nos vamos a encontrar con muy pocas fuerzas en nuestra vida, que parece que estamos desfalleciendo y nuestras piernas están temblando. Pero ¿qué haces cuando esto suceda? Haz lo que hizo Daniel. Habla con Dios. Dile a Dios, Señor, me encuentro de esta manera, no tengo ya fortaleza. Y el Señor, note lo que Él hizo, tocó una vez más a Daniel y le fortaleció, le volvió a recobrar esas fuerzas. Cuando Daniel le dijo, Señor, me encuentro así, el Señor fortaleció sus fuerzas. Cuando nos encontramos en ese mismo lugar, tenemos que buscar a Dios. Como dije el domingo pasado, no hay otra fuente, no hay otra manera que usted pueda terminar esta carrera. Simplemente lo vamos a terminar con el respaldo de Dios en nuestra vida, con el poder de Dios en nuestra vida, con las fuerzas que provienen de Dios. Sin Él no podemos terminar esto, no podemos acabar esto. Daniel le pidió esas fuerzas al Señor y el Señor le dio las fuerzas que necesitaba para seguir adelante. Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, cuando el pueblo de Israel se les dijo que se iban a ir de cautiverio y que esto y esto por estos años iban a estar en cautiverio, pero Isaías habla palabra al pueblo de Israel, le decía en versículo 31 del capítulo 40, para los que confían en el Señor, recobran las fuerzas y levantan vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Sí va a venir ese tiempo de que se te van a acabar las fuerzas, van a pasar años, le decía el profeta Isaías al pueblo de Israel, pero decía, pero los que confían en el Señor. En otras palabras, si te mantienes aún confiando en el Señor, pueden pasar años que estás atado a algo, que algo te está turbando, pero si te mantienes confiando en el Señor, dice la palabra de Dios, renovarán fuerzas, recobrarás fuerzas como el águila, levantarás el vuelo. Jeremías lo dijo también al pueblo de Israel una vez más cuando parecía que venía una tentación a Jeremías, y conocemos la historia de Jeremías, aquel profeta que se encontraba llorando siempre y que a veces también se le agotaba la paciencia porque en el pueblo de Israel no quería entender, pero aún en medio de la impaciencia que quería entrar en la vida de Jeremías, Jeremías dice esto en Jeremías 16, capítulo 16, versículo 19. Jeremías, cuando la tentación lo acosaba y su paciencia quería tomar control, Jeremías dijo esto: Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, tú eres mi refugio en momentos de angustia. Cuando estaba angustiado, cuando se sentía desesperado, Jeremías dijo: Señor, tú sigues siendo mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Y eso es algo muy profundo si meditamos y podemos decir esto en esta mañana: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres el que levanta mi cabeza en esta mañana. Cuánto gloria a Dios. El profeta Nahum dijo algo parecido a lo de Jeremías, pero aún él extendió un poco más. Cuando Nahum parecía traer también puras malas noticias tras malas noticias, Nahum hace una pausa en medio de esas malas noticias y le recuerda al pueblo de Israel en Nahum capítulo 1, versículo 7. Él le decía al pueblo de Israel: bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia. Y note lo que extiende el profeta Nahum: y conoce a los que en Él se refugian. Amén. Él no solamente es mi fortaleza en tiempos de angustia, pero Él me conoce. Él sabe quién soy.
Él sabe cómo me encuentro. Él conoce mi estado anímico en el cual yo me encuentro. Él conoce todo de mí desde afuera hacia adentro. Y es algo confortante conocer eso, que no solamente Dios es mi fortaleza, sino que Él conoce dónde estoy. Él me conoce porque Él me creó a mí en esta mañana. Y eso es algo poderoso para saber y entender en esta mañana, que no solamente es mi fortaleza, pero sino que el Señor sabe quién soy yo en esta mañana. No solamente conoce mis obras, pero conoce mi personalidad, me conoce a mí en esta mañana. Amén. El profeta Habacuc, cuando él se encontraba también en lugares de hambre del valle, cuando se encontraba en los momentos más difíciles de su vida, Habacuc dice esto en Habacuc 3, versículo 19: el Señor Dios es mi fortaleza, Él hará mis pies como de ciervo y me hace andar sobre las alturas. Cuando Habacuc no podía sentir que podía seguir adelante, dice: el Señor fue mi fortaleza y hizo mis pies como de ciervo. Si usted mira a aquellos ciervos cuando caminan en las rocas, cuando se paran en las rocas y lo miran así casi en la orilla, y usted mira que no se cae. Así es el Señor hacia nuestros pies en esos momentos difíciles, cuando parece que ya no podemos pisar, pero Él nos ayuda a seguir pisando. Él nos ayuda a seguir hacia adelante. Él nos levanta, y sobre las alturas Él aún está con nosotros. Cuando simplemente seguimos hacia adelante, persistimos en esto, cuando resistimos todo lo que viene en contra de nosotros, el Señor viene a ser nuestra fortaleza, y Él nos da esa fuerza en nuestros pies para seguir hacia adelante, para seguir escalando. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y eso es algo maravilloso, en saber que el Señor vino a ser la fuerza de estos hombres, de estos varones que dejaron todo por seguirle a Él. Piensen en esto: Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Si podemos decir eso en tiempos de angustia, hermano, vamos a tener la victoria en medio de todo obstáculo, cuando Él se convierte en nuestras fuerzas. No va a ser por nuestras habilidades, no va a ser por nuestras propias fuerzas, va a ser por medio del Señor Jesucristo. Cuando tenemos pocas fuerzas, el Señor se convierte en nuestra fuerza. Cuando se encuentre en ese lugar, no tenga vergüenza. Cuando se encuentre en ese lugar, todos vamos a estar en ese momento, todos vamos a llegar en ese lugar. Si no lo has sentido aún, todos vamos a llegar a ese lugar que ya no puedo seguir más, que sientes que todo te abruma, que sientes que ya no puedes dar ese paso. Pero Isaías decía en otro versículo 29 del capítulo 40, decía que el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. El Señor es el que aumenta nuestras fuerzas. Simplemente tenemos que ir a Él, a la fuente de la fortaleza. Él es la fuerza de nuestra vida. Y sabemos que su fuerza se perfecciona en la debilidad. Amén. Podemos ver el poder de Dios, la fortaleza de Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Él y decimos: Señor, yo no puedo, aquí estoy, tómame, Señor, haz conforme a tu voluntad en mi vida. Para la carne, la idea de que nuestra fuerza se perfecciona en la debilidad es algo que puede ser ilógico para nuestra carne. ¿Cómo en mi debilidad se perfecciona la fortaleza del Señor? ¿Cómo sucede esto? Y el apóstol Pablo nos dice cómo trató este tema difícil de la debilidad en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Sabemos que Pablo tenía ese aguijón, y que él oró al Señor 3 veces. El Señor le dijo: no te lo voy a quitar. Pero Pablo aprendió y dijo este versículo reconocido en versículo 8: por esto rogué 3 veces al Señor que se apartara de mí, y Él me dijo: mi gracia te basta, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las enfermedades, en los vituperios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estoy débil y dependo del Señor, yo sé que Él me va a dar la fuerza. Yo sé que voy a seguir adelante, porque yo tengo mi total dependencia en Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y por medio de esto vamos a poder guardar su palabra. La iglesia de Filadelfia, porque fue obediente a Él y permaneció firme a Él, aún con pocas fuerzas, pero sostuvo la palabra de Dios y guardó su palabra.
la protección de Dios vino sobre la iglesia de Filadelfia. Si nosotros guardamos su palabra, Él nos va a proteger y Él nos va a guardar en tiempo de angustia, en tiempos de críticos en nuestra vida y en todo momento. Los creyentes deben de medir sus vidas con la palabra de Dios. Amén. Debemos de confiar en la palabra de Dios, respaldarlos en la palabra de Dios. Cuando vengan cosas que quieran desafiarnos, cuando vengan cosas que quieran tumbarnos, va a ser nuestra dependencia en la palabra de Dios, en lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Si no lo estamos alimentando de la palabra de Dios, no podemos recobrar esa fuerza, no podemos recibir esas fuerzas de parte de Dios. Va a ser muy difícil en tiempos de problemas, de angustia, de dolor, cuando vengan, se presenten en nuestra vida. Si no estamos arraigados, si no estamos agarrándonos de la palabra de Dios, va a ser muy, muy difícil. La palabra de Dios, si lo podemos poner así, es como la comida física que necesitamos para nuestro cuerpo. Amén. Cuando te vas un día, 2 días, 3 días, y lo vimos con Daniel 3 semanas, ya estás como que cuando uno comienza a ayunar, ¿verdad? Y sientes que el cuerpo, la carne quiere comida, te sientes débil, te sientes cansado. Necesitamos el alimento, la comida, viene a ser ese combustible para el cuerpo humano para poder seguir adelante. Así es la palabra de Dios para nuestra vida. Es aquel combustible que necesita nuestra vida espiritual para seguir adelante, para tener esas fuerzas de terminar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Necesitamos esa comida de parte de Dios, la comida espiritual, la palabra de Dios para seguir fortaleciéndonos y seguir adelante. Dependemos totalmente en esta mañana de Dios. Debemos de depender de Él. Va a ser por su fortaleza, por sus fuerzas, si queremos terminar lo que hemos empezado. Y si no se ha dado cuenta, Dios está haciendo algo grande, maravilloso en su pueblo, en medio de su pueblo. Amén. Cosas grandes que no hemos visto, cosas grandes Dios está haciendo, está demostrando lo sobrenatural, está derramando de su poder. Y la única manera que vamos a terminar o ver todo esto es que si Dios está con nosotros. No debemos de soltar lo que Dios nos ha dado en esta mañana. No debemos de soltar o abandonar lo que hemos obtenido en este caminar con Dios. No debemos de hacer un lado todo aquello que hemos alcanzado hasta el día de hoy, todo lo que Dios nos ha dado. No podemos dejar que el cansancio nos traiga para abajo. Dios sabe su condición, Dios sabe y conoce todo de ti. Simplemente lo que tenemos que seguir haciendo es, como en la iglesia de Filadelfia, aferrarnos a su palabra, guardar, retener su nombre, amén, y seguir adelante, aunque sea quizás con poca fuerza, aunque quizás te sientas débil en esta mañana, pero agarra lo que tú retén lo que tú has recibido de parte de Dios. Es algo que la iglesia de Filadelfia recibió de parte de Dios. Cuando Dios le dijo, voy a abrir unas puertas que nadie puede cerrar, y yo abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Y le dice, aunque tienes pocas fuerzas, yo voy a hacer esto por ti. Y hay algo maravilloso que él le sigue continuando diciendo a la iglesia de Filadelfia en el versículo 11 del capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hablábamos de resistencia, hablábamos que no hay atajos, estamos hablando que ellos guardaron la palabra de Dios, ellos retuvieron el nombre de Dios, y ahora el mensaje a la iglesia le dice, retén lo que tienes. Retener en esta mañana es guardar, cuidar, custodiar, vigilar y velar por lo nuestro, lo que es de nosotros. Retener es hacer todas estas cosas. Ahora, ¿qué debemos de retener en esta vida? Y el pastor mencionó unas cosas que no debemos retener en nuestra vida el miércoles. Es obvio en esta mañana que no debemos retener lo que es malo para nuestra vida. Es obvio que no debemos retener ese rencor. Si alguien te hizo mal, y el pastor lo habló el miércoles de ese rencor, no guardes rencor en tu vida. No guardes celos en tu vida. No retengas amargura en tu vida, no retengas tristeza en tu vida. Y podemos seguir con la lista en esta mañana. No guardes estas cosas. Una de las cosas más importantes en la vida es retener o aprender a retener todo lo bueno que Dios nos ha dado, que Dios ha depositado en nuestra vida.
Y eso es algo muy importante en esta mañana. Una cosa es recibir algo de parte de Dios y otra cosa es retener lo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos recibir algo de parte de Dios, pero si no lo retenemos, si no lo guardamos, si no lo cuidamos, si no lo vigilamos, si no velamos en ello, en lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Lo va a perder, se va a perder. Si no tenemos cuidado con esto. Y es lo que le decía el mensaje del ángel a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes. Sí, tienes poca fuerza, pero esas pocas fuerzas reténlas para que sigas adelante. El ejemplo, un perfecto ejemplo de Saúl. Sabemos que el pueblo de Israel quería un rey, o que el Señor le dio a Saúl como rey. A fin de cuentas, Dios eligió a Saúl como rey y lo puso para guiar su pueblo. Puso un profeta para que pudiera escuchar palabra de Dios. Le dio ese papel a Saúl para poder liderar a su pueblo. En el principio todo marchaba bien, pero después de un tiempo Saúl descuidó aquello que había recibido de parte de Dios. Inició todo cuando comenzó con ese celo en contra de David. Cuando regresaban y que David mató a sus 1000 y David a sus 10,000, comenzó a retener un celo dentro de él. Y después de ese celo lo llevó a tener un enojo, una ira en contra de David, tal grado que quería matar a su propio yerno. Y poco a poco vemos cómo Saúl fue reteniendo cosas que no deberíamos de retener en esta mañana. Y vemos que retuvo la impaciencia. Saúl fue impaciente cuando se encontraba que tenía que esperar al profeta Samuel para poder ofrecer un sacrificio. Saúl se desesperó, no retuvo la paciencia que había recibido de un principio y fue impaciente y sacrificó antes que llegara el profeta. Y sabemos su historia de Saúl, poco a poco, por no retener lo que había recibido de parte de Dios y retuvo cosas que no debería. Poco a poco se fue destruyendo su vida, de tal grado que llegó al final que el Espíritu de Dios se alejó de su vida, y dice la palabra de Dios, y él ni siquiera se dio cuenta. Qué tristeza que tenías algo que había recibido de Dios, que te puso por líder para guiar un pueblo de Dios, te puso un profeta para poder escuchar palabra de Dios, y lo dejaste todo porque no pudiste cuidar lo que Dios te había dado. Y eso es algo muy peligroso, hermano, y es el mismo mensaje que Dios hace en la iglesia. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes en esta mañana? Te puedes preguntar, ¿qué es lo que tienes que retener? Y voy a mencionar varias cosas en esta mañana. Dios te ha dado un don. Dios le ha dado un don a cada uno de nosotros. Retén ese don en esta mañana. Retén el don, ese regalo que Dios te ha dado. No lo descuides. ¿Qué dice su palabra? En 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti. Guárdalo en esta mañana. Cuídalo. Sí, quizás te sientas cansado y agotado y todavía con el mismo mensaje, pero guarda el don que Dios te dio. Lucha, pelea por él. Cuídalo, guárdalo en esta mañana. Reténlo en esta mañana. Es el don espiritual que Dios ha puesto en ti. Retén tu fe en el único Dios en esta mañana, en Jesucristo. No hay otra fe, no podemos creer en otras cosas. Solo hay una fe, dice la palabra de Dios. No podemos perder nuestra fe. Retén la fe que has recibido, que te ha sido revelada de parte de Dios, te ha sido dada de parte de Dios. Porque dice la palabra de Dios, no podemos perder la fe, porque si perdemos la fe o no hay fe, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos esa fe puesta en Cristo Jesús, va a ser muy difícil poder vivir una vida que agrade a Dios. Retén tu fe en esta mañana. Punto número 3, la santidad. Vives una vida en santidad. Retén la santidad. Hoy más que en día la santidad está en prueba, está en lucha en esta mañana, la santidad del cristiano. Porque muchos quieren, y no solamente estoy hablando de lo exterior, sino lo interior también en esta mañana, porque la santidad va más que lo exterior, del exterior va más allá, va profundo, va a lo interior, comienza desde adentro la santidad de Dios. No podemos perder la santidad de Dios, la santidad que hemos recibido de parte de Dios.
La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. No podemos perder la santidad, hermano. Aunque te sientas con pocas fuerzas, retén la santidad de Dios. 4, retén el gozo. Que nadie ni nada te quite el gozo de tu salvación en esta mañana que Dios ha puesto en ti. Si lo pierdes, es una vida vacía y una vida triste. Si no me lo cree, pregúntale al rey David en el Salmo 51 cómo se sentía. Pregúntale cómo se sentía el rey David. Se sentía lo más bajo, se sentía de lo más vacío. Que él ora a Dios, le dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque el pecado lo llevó a quitarle ese gozo de su salvación. El pecado lo llevó a lo más profundo. No podemos perder el gozo de nuestra salvación en esta mañana. Necesitamos que retener ese gozo. No podemos perder la vida de oración. Tenemos que retener la vida de oración, aunque te sientas agotado, aunque te sientas débil y sientas que ya no puedes porque estás orando por una cosa por muchos años y no ha sucedido nada. La palabra de Dios dice, sigue orando sin cesar. Retén la vida de oración. No podemos dejar esa vida de oración por cualquier cosa. Y lo primordial en esta mañana, retén tu salvación. No pierdas tu salvación. Puedes estar luchando otro día más en la iglesia y retén la salvación en esta mañana. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, ocúpate en tu salvación. Sigue trabajando en las cosas de Dios. Esto no es una vez salvo, eres salvo para siempre. Esa doctrina es falsa. Esto no es, ya me salvé, me bauticé una vez y ya puedo hacer lo que yo quiera, no vengo a la iglesia ni nada de esto. No, esto no funciona así. La salvación se trabaja. En la salvación se continúa buscando de Dios, de parte de Dios. Y la única manera que vamos a hacer es por medio de la fortaleza que Dios nos brinda a nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y no solamente se trata de resistir, de guardar y de retener, sino se trata de perseverar. Tenemos que perseverar en esto. Aquel corredor que corre aquel maratón, aunque se sienta cansado, aunque se sienta que sus pulmones ya no le dan para más y siente que sus piernas no dan para más, pero él sigue corriendo, él sigue hacia adelante, él sigue luchando para alcanzar una meta, para alcanzar una medalla que es corruptible y él pone todas sus fuerzas, pero aún así él se esfuerza y como decimos por ahí, ¿verdad? Sacan fuerzas de flaqueza. Pero en esta mañana yo no saco fuerzas de flaqueza, yo saco fuerzas de mi Dios, que es mi fortaleza, que es mi fuerza. Cuando estoy en lo más bajo y ya no puedo más, o cuando estoy luchando y siento que ya no puedo dar más, digo, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza y me ayuda a acabar la carrera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El contratista, aquel arquitecto, está día y noche mirando los planos para poder crear todo bien, que todo esté perfecto. Pasa varias horas para que su proyecto quede bien, para que su proyecto sea algo perfecto. Así debemos ser nosotros con nuestra vida, es checar que todo esté bien, que sea perfecto delante de Dios, que agrade a Dios en esta mañana. Tenemos que asegurarnos de todo esto, retener esto para poder alcanzar la corona que Dios tiene preparada para nosotros. Si no, la vamos a perder. Si dejamos que nuestra flaqueza, nuestra debilidad se apodere de nosotros y digamos, ya no puedo más, vamos a perder todo esto. Porque es posible perder lo que Dios nos ha dado si no lo cuidamos, si no lo atesoramos en esta mañana. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, pero el que persevera hasta el final o hasta el fin será salvo. No se trata solo de recibir ni retener, sino también de perseverar en esta mañana. Ya me voy a apurar. Si perseveramos, el Señor será nuestra fortaleza y nos ayudará a vencer. No tenemos que preocuparnos en esta mañana. Si perseveramos en esto, si guardamos lo que Dios nos ha dado, Él va a ser que nos va a proteger. Cuando ya no podamos más, Él nos va a levantar. Él nos va a dar esa fuerza. Cuando no podamos seguir adelante, Él va a abrir camino cuando no hay camino. Él va a abrir puertas cuando parece que no hay puertas. Si guardamos su palabra, Él cuidará de nosotros. Y esa es una aseguranza de parte
de Dios que tenemos. Tenemos una gran recompensa, y más que una gran recompensa es lo que hay en el cielo, como decía nuestro pastor. Lo mejor es que vamos a estar con Él. Yo quiero estar con mi Dios, yo quiero vivir una eternidad con Él. El Señor promete estas recompensas, así que nosotros luchamos y corremos esta jornada por algo que es incorruptible, amén, por algo que es mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda dar en esta mañana. Así que, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Pídele, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, porque yo solo no puedo. No hay nada malo de esto, no hay nada de qué avergonzarnos en esta mañana cuando oramos de esta manera. Que Él sea nuestra fuerza, que Él sea nuestra fortaleza. A fin de cabo, su fuerza, Él es perfecto, su fortaleza es perfecta. Es lo que necesitamos en nuestra vida, es lo que necesitamos, debemos de desear en nuestra vida, la fortaleza que proviene de parte de Dios. Muchos oramos, Señor, quítanos esto, quítanos el otro, no queremos pasar por enfermedad, no queremos pasar por esto. Y muchos han orado de esta manera y muchos quieren esto, pero el Señor hizo la vida para poder vivirla. Tenemos que enfrentar aflicciones. Si no pasamos por aflicciones, no podemos conocer la gloria de Dios. Si no pasamos por batalla, entonces no vamos a conocer la victoria que proviene de parte de Dios. Necesitamos estas cosas. Y tenemos que recordar que a través de estas cosas nunca vamos a estar solos. Siempre alguien está presente con nosotros. Siempre alguien va a estar ahí para ayudarnos a vencer en esta mañana. El Señor siempre va a estar con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es perseverar hasta el final. Si tiene su boleto, si está en este tren de la vida, como decía un canto, ¿verdad?, de Paulino Bernal, si estás en el tren de la vida, no te bajes del tren de la vida. Quédate en él hasta que llegue a su destino. Si ya estás en esto, hermano, no te bajes de esto. No hay nada allá afuera. Aunque te sientas agotado, débil, cansado de la vida, aunque te está golpeando tormentas, luchas, pruebas y valles que han venido a tu vida, no te bajes de este tren del evangelio del poder, que es poder de Dios. No te bajes de esto. Persevera hasta el final, porque al final, cuando lleguemos a nuestro hogar, dulce hogar, toda lágrima, todo dolor, todo llanto, toda tristeza, todo esto va a ser borrado de nuestra vida y vamos a tener un gozo eterno, una salvación eterna, que la única manera que la vamos a alcanzar es que si permanecemos firmes. Y cuando se pase aquella lista, decir presente, aquí estoy, aquí sigo. Quizás llegué con pocas fuerzas, pero llegué, la hice, aquí estoy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ya voy a estar a punto de cerrar. Falta todavía unos cuantos minutos, pero ya estoy a punto de cerrar. Debemos de confiar en Dios de esta manera. Así como la iglesia de Filadelfia, que tenía pocas fuerzas, pero aún seguían aferrados a la palabra de Dios. Seguía manteniendo el nombre de Dios. Debemos ser como esta iglesia que permanecía con esa confianza y en esa fe en Dios. Necesitamos que ser de esta manera. Había una historia de un arquitecto llamado Christopher Wren. Este hombre edificó un edificio enseguida del Windsor, del castillo Windsor, llamado Windsor. Este edificio se llamaba Guildhall. Un edificio grande, un edificio que iba a estar muy grande. Y este hombre, este arquitecto, confiaba tanto en sí, en lo que tenía, en el material, en el pensamiento, en las medidas, en la base que él tenía. Confiaba, era tal su confianza que dice la historia de este hombre. Había otros arquitectos, y usted sabe lo que es, y estamos pasando por eso, que todo tiene que estar bien, todo tiene que estar perfecto, la fundación y este y el otro. Y los arquitectos miraban aquel lugar y lo miraban grande, un techo grande, y le dijeron a Christopher, tienes que hacer unos pilares, tienes que poner unos pilares para que pueda sostener esto. Y Christopher dijo, no necesita pilares, yo lo tengo todo calculado, todo está bien y no necesita. Pero fue tanto la existencia de estos arquitectos y la política, si se puede decir, que al final de cuentas Christopher dijo, está bueno, quieren pilares, voy a hacer pilares. Christopher, dice la historia, hizo unos pilares, hizo 4 pilares, los puso ahí en el medio y se acabó la historia y cada quien para su casa.
Pasaron 50 años y ese lugar necesitaba una remodelación y necesitaba que pintarse el techo de aquel lugar. Así que llegaron los pintores, llegaron y cuando subieron los andamios y todo y subieron al techo, se dieron cuenta de algo. Aquellos pilares que este hombre había edificado de, podemos decir, mala gana, dice que los pilares no tocaban el techo. Christopher, por callarle la boca, también no quieren pilares, hizo los pilares, pero 5 centímetros, así de corto, quedaron aquellos pilares. No tocaban el techo. Aquellos dijeron, si no pones pilares, esto se va a caer. 50 años después, no tocaban los pilares, aquel techo, simplemente estaban ahí en el aire, nomás para que no dijeran ya nada. Christopher tuvo esa confianza en lo que él tenía, en el material que él tenía, en la perspectiva, en las medidas que él tenía. Tenía la confianza en sí mismo de que su obra era suficiente para sostenerse. ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener esa confianza en la obra que Dios ha comenzado en nosotros? De tener esa confianza plena en Dios, de que no importa lo que digan allá afuera, no, es que así no es, esto no, y esto no puede ser así, y no hay un solo Dios, y esto, y no puede seguir en santidad, mira, acepta esto, y ideas de géneros, y esto es así. No, yo confío en mi Dios, yo sé en quién he confiado, y lo que yo he recibido de parte de Dios, yo voy a confiar en eso. Y yo me voy a respaldar en eso. Yo no necesito que poner otras cosas en mi vida para poder sostener lo que yo conozco y lo que yo entiendo, lo que yo he recibido. Lo que a mí me basta es su palabra en mi vida. Lo que a mí me respalda, lo que a mí me guarda es su fortaleza. No cualquier doctrina que salga o que surja durante el tiempo. No. Yo voy a poder acabar mi carrera, mi vida se va a sostener. La obra que Dios empezó en mí se va a terminar porque yo confío en mi Dios. Porque a lo largo de toda mi vida, Él ha sido mi fuerza, Él ha sido mi ayudador, Él ha sido mi aliento, Él ha sido mi escudo y Él ha sido mi protector y sobre todo Él ha sido mi Dios. Y yo conozco mi Dios, conozco sus planes, conozco sus obras, conozco lo que de Él proviene y yo sé que lo que Él me da a mí es más que suficiente para sostener mi vida en este caminar con Él, en este reino de Dios. Es más que suficiente, no necesito nada más. Esa es la confianza que necesitamos hoy en día. Necesitamos que seguir en esto y no seguir en otra cosa, hermano, en esta mañana. Y ya por terminar, voy a decir este versículo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Esto no va a ser por nuestra fuerza, no va a ser por nuestro talento, no va a ser por nuestras habilidades, no va a ser porque yo tengo esta posición, no va a ser porque mira, mi padre, mi familia es esto y el otro. No. Esto va a ser simplemente por parte de Dios, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Es por medio de su poder, es por medio de su fuerza que vamos a tener la victoria en medio de la batalla, que vamos a salir del valle, que vamos a salir de toda clase de situación por medio del poder y la fuerza que habita en nuestro Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 10, y lo voy a dejar esto, así como Pablo le dejó esto a la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 10 decía: por los demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Manténganse firmes en el Señor. Hoy más que nunca es una hora crítica, una hora que está a todo lo que da el enemigo, luchando, quitando, tratando de robarle lo que Dios le ha dado a la iglesia y que no lleguemos a ese lugar de recompensa que Dios nos ha prometido. Pero en esta mañana, hermanos, manténganse firmes, igual como el mensaje de la iglesia a Filadelfia que le decía: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, y si tú lo tienes, perseveras en esto, yo te haré por pilar en la ciudad de mi Dios, yo te pondré un nombre nuevo sobre tu frente. Si guardamos esto y permanecemos en el poder de su fuerza, vamos a salir victoriosos. No hay duda alguna en esta mañana. No vamos a ser derrotados, no vamos a ser llevados por cualquier cosa, por cualquier viento. Si permanecemos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a ser más que vencedores, porque la fortaleza que viene de Dios es perfecta y necesitamos su fuerza para poder seguir
en esto, en el reino de Dios. Que Dios me lo bendiga en esta mañana. Espero que me haya servido esta lección y que Dios lo bendiga y sígase gozando en la presencia del Señor.